Hola, mi nombre es María Jimena Plaza y soy una de las coautoras de Oscuro Abril. Hoy los estaremos acompañando en este Instagram Live. La idea es que hablemos de anécdotas alrededor de las elecciones, alrededor de cómo lo viven sus papás, mamás, abuelos, también que nos hagan todas las preguntas que ustedes quieran y así pues tenemos una conversación entretenida. La idea es que yo, por ejemplo, me estoy tomando un cafecito, estoy aquí donde me ven, tengo mi cobijita con este frío en Bogotá. En unos momentos se va a unir Sandra, que es la coautora del libro, acá ya se unió. Entonces, démosle la bienvenida a Sandra. Mientras tanto, pues los invitamos a que nos vayan haciendo sus comentarios. Sandra, Jimena, ¿qué hubo? ¿Cómo están todos? Espero que ya nos estemos acoplando a esta conversación súper interesante que vamos a tener las dos sobre este libro, sobre este hijito que tuvimos el mes pasado. Y pues nada, todas las preguntas, esperamos respondérselas con la mayor, pues digamos, con el mayor bagaje posible. Y pues nada, todas sus experiencias, todos los comentarios que quieran darnos, nosotras felices. y pues gracias a quienes nos están saludando. Vamos a dar unos minutos más para que se conecten más personas. Mientras tanto, quienes de pronto no tengan tan presente qué es Oscuro Abril, Sandra, ¿qué es Oscuro Abril? Bueno, Oscuro Abril es un libro que publicamos en coautoría María Jimena Plaza y yo, Sandra Rodríguez Novoa. Es un libro sobre el 19 de abril de 1970, estas elecciones tan controvertidas en el país hace 50 años. ¿Por qué este año? Porque es la efeméride, se cumplen 50 años de este hito político, un hito político que no tiene suficientes explicaciones, que se quedó ahogado en muchas suspicacias y en muchos comentarios, pero que nunca hubo una investigación seria y a fondo y bien, o sea, robusta y periodística sobre este momento tan importante de nuestra política nacional. Bueno, Yo también siguen. como usted me estoy tomando un cafecito. Sí, usted también se está. Ah, está una nota ese vaso, me encanta. Entonces, entonces acá todos únanse Acá, a esta conversación. acá seguimos, pues llevamos 44 personas. Seguimos saludando a las personas que están sintonizando a esta hora de la noche. Por favor, obviamente nuestra invitación es que busquen Oscuro Abrir en las librerías, lo busquen de manera en línea. Es un libro que digamos, cuenta la historia política reciente del país, pero tratamos de hacerlo de una forma muy amena, sencilla, sin tecnicismos, una lectura que se gocen, especialmente en esta época de cuarentena que todos estamos buscando qué hacer cuando estamos en nuestras casas y definitivamente la lectura es una opción. Definitivamente. Entonces, empecemos, Sandra, yo creo que ya Empecemos. seamos puntuales. Y a todos los que se vayan uniendo, pues ahí nos vamos tomando el hilo de la conversación. Sí, entonces, pues lo primero que queríamos hablar son pues, las anécdotas y sus anécdotas alrededor de las elecciones. Nosotras tenemos una compartida y de hecho con Sandra, curiosamente, de la misma universidad. ¿Usted se acuerda de esa vez? ¿Eso qué fue? ¿Como segundo o tercer semestre de la universidad? Eso fue tercer semestre de la universidad porque estábamos entrando a un énfasis. En la Javeriana se usan los énfasis, las profundizaciones o como por el camino que uno vaya a tomar como comunicador social. Entonces usted puede ser comunicadora social, periodista, puede ser comunicadora social, productora audiovisual y así. Y nosotras nos fuimos, usted y yo nos fuimos por el periodismo desde el principio. Eso fue en tercer semestre, en las elecciones que daban que dieron como presidente absoluto a Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta, la primera vez que este candidato se presentaba, venía de la gobernación de Antioquia y fue como un presagio, ¿no cree usted, Jiménez? Sí, sí, fue un presagio porque yo me acuerdo muy bien, hay recuerdos que a uno le quedan nítidos de la universidad y nos tocó correr por Corferias, precisamente dándole los resultados a RCN Noticias.
Y pues lejos de imaginarse que íbamos a terminar pues como tan encarretadas con este tema de las elecciones, definitivamente fue un presagio para llegar a lo que estamos ahora y porque es tan importante para quienes nos están sintonizando y de pronto pues no nos han escuchado hablar antes. Este libro, Oscuro Abril, sobre una de las elecciones más controvertidas de Colombia, la de los 70, en que se disputaba la presidencia Misael Pastrana Borrero y el general retirado Gustavo Rojas Pinilla. Eh, Estas elecciones nacieron de una tesis de grado. Nosotras éramos estudiantes de la Javeriana, realmente nos queríamos graduar, hicimos este proyecto de grado y nos empezamos a engomar con el tema, nos causó mucha intriga, curiosidad y bueno, ahora se los presentamos para que ustedes lo puedan comprar en librerías, en línea, eh, y pues podamos tener esta conversación también de cómo ustedes han visto este libro, cómo también han vivido las elecciones. Aquí ya estoy empezando a ver A ver, preguntas, preguntas, eso le iba a decir. ¿cierto? Alguien dijo que cómo decidimos escribir este libro o por qué decidimos ¿O por escribir este qué? libro. Sí. Entonces, ¿usted por qué, por qué Sandra nos pusimos en esas? Bueno, esto fue básicamente nuestra tesis de grado, nuestros temas de tesis de grado. Con Jimena siempre fuimos muy determinadas a trabajar juntas porque hacemos buen equipo de trabajo, porque somos un buen complemento, una es más pragmática, otra es más teórica, una tiene unos fundamentos importantes en el periodismo, otra es un poco más visionaria, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos como unas particularidades complementarias que nos hicieron tomar y abordar este tema. Y fue un tema que, como dice Jimena, nos fue engomando porque pese a que nosotras lo veíamos como un requisito para graduarnos y ejercer en adelante como periodistas, pues empezamos a verle un potencial importante. Incluso en ese entonces, hace 15 años, no saquemos cuentas de la edad ni nada de eso, porque eso nos ponemos ya en otro terreno, pero sí, hace 15 años algunas personas nos sugirieron, entre ellas Jorge Cardona, el editor del Espectador, nos sugirió que este tema se podía convertir en un libro. Y bueno, 15 años después tuvo que pasar Jimena 3 lustros para que le diéramos vida a este Oscuro Abril, que es un libro muy necesario para entender un poco la Colombia de hoy, porque sí tiene mucho que ver todas estas transformaciones, todo lo que vivimos en nuestro pasado políticamente, también empieza como a revivir en el presente de otra forma, pero sí, sí es muy significativo. De acuerdo. Y pues todos vivimos las elecciones. No sé si ustedes vieron el video que tuvimos. Bueno, yo publiqué un video contando que yo he tenido elecciones que yo lloro, la verdad, y es de verdad. O sea, yo me pongo a llorar cuando mi candidato no gana. Hay otras personas, por ejemplo, nuestros papás en los 90, yo me acuerdo mucho que iban al pueblo, por ejemplo, mi mamá viajaba a Saldaña, Tolima, a votar por alcalde, no votaba por alcalde acá en Bogotá. Entonces, hay un montón de tradiciones y prácticas. Me gustaría retomar lo que dice Media Plumarazo. Dice, me gustaron mucho los testimonios de personajes como Juan Gozaín, que vivieron los episodios de primera mano. ¿Cuál fue el testimonio más difícil de conseguir, Sandra? Uy, creo que estuvimos incluso en deuda con ese testimonio y fue el de María Eugenia Rojas. Con María Eugenia Rojas, la hija del general Gustavo Rojas Pinilla, nunca pudimos hablar. Ella aún vive en la casa de Teusaquillo, acá en Bogotá. Y por fin, después de tanto tiempo y después de muchas charlas previas con sus asesores, incluso con amigos personales de ella, voy a decir que en esto infirió un mentor muy importante mío en Revista Semana, que fue Felipe López. Y Felipe incluso nos ayudó a llegar a María Eugenia y muy suertudas porque en teoría nos dio la fecha de la entrevista, llegamos a la casa,
después de 15 años de lucha, de persecución para conseguir esta entrevista, y tuvimos la mala fortuna de que su esposo enfermó en ese momento y no la pudimos entrevistar. Entonces es una entrevista, no entrevista, porque fue muy frustrante, pero aún tenemos la posibilidad de entrevistarla. Yo creo que esto va a ser como un Oscuro Abril 2, porque hay unos testimonios muy importantes que sí serían, y muy vívidos, que sí sería muy importante tenerlos. Otra entrevista, no sé, Jimena, yo creo que la de muy interesante y muy envolvente, y la recuerdo como si fuera ayer, cuando nos recibió Alfonso López Miquelsen en su casa. Claro, Y clarísimo. una de nosotras tenía un suéter rojo y entonces nos Mm, dijo, rojo, me encanta que tenga suéter rojo porque somos liberales, somos liberales. sí. Entonces, esa es una anécdota muy linda y como muy vívida de esos momentos, pero todas las entrevistas tuvieron su magia. Todos los aportes testimoniales son muy importantes en este libro, y para efectos del libro son trascendentales. Yo creo que también en retrospectiva, alguien a mí me hubiese gustado entrevistar es al mismo Misael Pastrana Borrero. Pues no alcanzamos, él pues, se murió en 2010, pero sí hubiese sido muy interesante escucharlo. Realmente Andrés Pastrana era muy pequeño cuando sucedieron las elecciones, entonces por eso, pues digamos, testimonialmente no lo veíamos tan crucial para incluir en la secuencia testimonial que demostraba qué había sucedido con este episodio político. Pero sí de él me hubiese gustado ver como esa contraparte de cómo él argumentaba cómo subió al poder. Aquí hay otros comentarios. Dice, Ujú. ¿cuál es su parte favorita del libro? Dice Chivis Rodríguez. Chivis Rodríguez, bueno, la parte favorita del libro, uy, es que hay muchos momentos importantes. Yo creo que el libro tiene muchas escenas que nos llevan a la época, que narran cómo se hacía política en ese entonces, cuál era la efervescencia de la política en ese entonces, cuáles eran los clamores de la gente con respecto a su candidato. Yo creo que un momento muy lindo del libro es quizá una escena que narra Juan Gosaín en la casa del general Rojas Pinilla, porque él era periodista del diario El Espectador, y él narra de una manera como muy anecdótica, pero también una manera muy gráfica, que le hace a uno una idea perfecta en la cabeza de cómo eran las cosas y cómo es esa imagen de ese entonces. Entonces yo creo que esa es una de mis partes preferidas del libro. Para mí, partes preferidas. Yo creo que el comienzo creo que es fundamental porque mostramos como ese contraste de cómo fue de agitado esa noche de los resultados y los días siguientes, y después mostramos cómo en los libros de instrucción escolar realmente no se muestra la dimensión de lo que sucedió, no se cuestiona qué pasó con el proceso electoral, qué pasó en términos de su transparencia. Entonces, creo que eso marca el tono del libro, y con Sandra estuvimos muy de acuerdo que tenía que mostrarse a través de una escena y mostrar ese contraste que para nosotras siempre nos parecía muy curioso que para nuestros papás lo narraran como el día que se acostaron con un presidente y amanecieron con otro, y como todas esas dudas alrededor, las suspicacias alrededor de la fecha. Sin embargo, en los libros de instrucción escolar solamente apareciera reñidísima elección, hubo Ujú. algunos sospechas o algunos comentarios o algunas quejas por supuesto fraude, pero realmente no se ve la dimensión, y marcarlo desde el comienzo era muy importante. Y la otra parte que para mí es emocional, y creo que Sandra lo puede sospechar, que es la que más me gusta, es la parte donde se narra la parte de Saldaña Tolima, porque de alguna forma este libro es historia oral. Es todo lo que el otro día Gustavo Álvarez Gardiazabal hablaba del libro de nosotras como la historia verbal de ese hecho que no se ha plasmado. Y para mí era muy importante esa tradición oral porque en el pueblo de mi mamá, en Saldaña Tolima, mi abuelito tenía una tradición oral muy, muy enriquecedora, y ahí hay una historia precisamente del pueblo de mi mamá en el libro,
de cómo un primo de nosotros prácticamente la noticia le dio como una punzada al corazón literalmente. Entonces, esa Pero es no, una no nos parte que chivé, no nos emocionalmente me chivé. conecta mucho. Ah, no, no, Pero no tampoco, nos tampoco. chivé, no nos chivé. Que se lo lee, que se Sí, lo que se lo lean, hay lean, que que se lo dejarles lean. alguito. Hay una parte de crónica muy linda en el libro en donde narramos esas historias que no necesariamente fueron de los protagonistas, pero sí de personas a quienes marcó muy, muy, muy fuerte ese 19 de abril de 1970. Entonces vale la pena que se vayan a esas páginas a leerlo. A veces Oscuro Abril podría leerse de manera como no lineal, sino también uno puede irse capítulo a capítulo y puede entender la dimensión de la historia. Entonces eso también Ujú. es un ejercicio lindo que se puede hacer con este libro. Sí, Bueno, definitivamente. más preguntas. Dice Ana María, ¿sienten que les hizo falta algo? Yo creo bueno, no sé usted, pero yo sí creo que todas, eso es como cuando uno termina un artículo o cuando uno termina, en este caso, un libro, siempre puede mejorarse, porque así son las obras y así son los productos editoriales. Entonces, siempre puede ser mejor. Eso es como cuando hay un gran titular y uno dice, pude haber hecho esto. ¿Qué se pudo quedar en el tintero? Yo creo que esa entrevista con María Eugenia, rescato lo que Ujú. dice Jimena por completo, y es la voz de lo que hubiera podido conversarse con Misael Pastrana. Pienso que el libro le faltaron quizá más páginas para dedicarles a estos personajes, ¿no? Y para que ellos se pudieran realmente desplegar con sus testimonios. Yo creo que eso ya es imposible, al menos desde el lado de Misael Pastrana. De pronto, a la luz de sus hijos, uno no sabe que pueda eh, resurgir otra historia ahí, ellos mostrando lo que hizo su padre, ¿no? Porque a la final los son herederos de esa historia. De acuerdo. Yo creo que algo que quizás, y lo que usted dice, para un oscuro abrir recargado o es un tema que pues, tiene posibilidades infinitas, eh, yo creo que después de esta experiencia y de estar como en este fogueo, por ejemplo, con medios y en estos espacios, salen muchas conclusiones y uno aprende mucho más de interpretar y leer la transparencia de los procesos electorales. Los puede ver con otra mirada y creo que ahí hay mucho más que podemos decir hacia el futuro. No tanto, ya no lo veo tanto como que le faltó a este libro, sino más como una oportunidad para hacer análisis interesantes que puedan nutrir la discusión en cuanto a los procesos democráticos del país. ¿Qué otras preguntas vemos por acá? Nora Díaz dice, ¿cuáles son los comentarios o historias que les han gustado escuchar de los que han comprado el libro? ¿Usted qué dice? Bueno, nos han llegado muchos inbox, muchos mensajes a nuestras redes sociales, pero por mensaje interno, muy positivos, por fortuna. Agradecemos siempre la crítica constructiva. Yo creo que con Jimena somos también muy críticas en eso. Y pues nosotras no somos historiadoras como tal, sino no somos periodistas. Entonces nosotras lo que hicimos fue una reconstrucción periodística a la luz de una montaña de testimonios que lo que nos dieron fue certidumbre sobre los hechos. Entonces, hemos recibido muy lindos comentarios. Incluso hay amigos de la universidad que han puesto en sus redes sociales y han recomendado el libro. Y somos muy agradecidas con eso. Este es nuestro primer libro. Escribir a cuatro manos no es una tarea fácil, es una tarea que implica un proceso creativo difícil, porque son dos cerebros pensando de manera distinta, pero con un mismo fin. Entonces, yo creo que han llegado críticas muy positivas, que les gusta mucho el libro, que les gustaría haber visto este testimonio de Misael Pastrana, otros que es un libro de importante consulta para entender la historia de Colombia. Bueno, yo creo que ha sido muy fructífero y muy, muy, muy positivo
el resultado y los comentarios que hemos recibido. En este momento no se me viene uno y seguramente lo tengo ahí en el celular porque hemos grabado todo, pero en este momento sí se me escapa el comentario puntual, pero yo creo que estamos muy agradecidas literalmente sobre todas esas críticas y a veces también la crítica es positiva, o sea, la crítica es de que sea constructiva, la recibimos con los brazos abiertos. Sí, a mí me ha gustado mucho recibir comentarios de jóvenes, porque hay personas que en los mismos comentarios de redes sociales nos ponen, pero eso ya para qué, eso pasó hace 50 años. O sea, ¿ustedes qué hacen a ver y por qué no se dedican a algo más actual? Entonces, es También. que un joven nos escriba y nos diga, realmente entiendo mejor lo que pasa en el país, realmente este relato me dio luces de poder comprender como las dinámicas políticas. Eso ha sido muy gratificante, ha sido muy, muy gratificante. Y también concuerdo con lo que dice Sandra, nuestra idea más allá de digamos, de tener la última verdad y hacer el juicio final de lo que sucedió con esas elecciones, era contribuir y como ser un aguijón para que se esclareciera más el hecho y la gente se pusiera las pilas a ver cómo estaba más atenta y más vigilante a las elecciones en general. Entonces, eso yo creo que es lo más gratificante y agradecemos a las personas que nos hacen, o sea, que pareciera una crítica, pero realmente sí ayuda a que nosotros podamos contar mejor la historia de nuestro país, darle más sentido a lo que nos han contado abuelos, tíos, papás, mamás, pues mucho mejor. Para todos es una ganancia, entonces es todos esos comentarios y esa construcción colectiva es bienvenida, porque al final eso es este libro. Este libro es un repositorio, como alguna vez lo mencionaba Sandra en una entrevista, de testimonios que tratamos de cuadrar en una secuencia testimonial que tuviese en cuenta, digamos, el tiempo y el espacio para que se pudiese recrear la fecha mejor y hubiese un entendimiento pues, mayor de las personas que lo leen sobre esas dinámicas políticas del país. Sí hay un comentario, Jime, que se me olvidó, que sí me encantó, también por las características del personaje que nos lo dijo, y fue Martín de Francisco. Ah, sí. Y que, ¿me escuchan ahí? Sí, que éramos Sí. muy valientes y que éramos unas expedicionarias de la memoria. Ese atributo y esa conjugación, este hombre tiene un léxico impresionante y bueno, que venga de él me pareció un mensaje muy enriquecedor, muy lindo y en ese momento nos pegó muy bien. Sí, de acuerdo. Miremos qué más comentarios estamos recibiendo. Andrés Mejía dice, ¿cómo ven ustedes que los periodistas realicen las investigaciones que llevan al esclarecimiento de casos y no los investigadores de la fiscalía? Wow, es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos todos. Pero sí creemos que lo que a uno le enseñan en la universidad, y voy a citar lo de la universidad, es que los periodistas de alguna forma somos como el cuarto poder, somos unos guardianes de los intereses de la ciudadanía y en ese sentido tenemos un rol de contarle a las personas mejor qué es lo que ha sucedido. Nosotros, el maestro de periodismo Jorge Cardona dice que somos notarios de la historia, porque hacemos el registro y para que precisamente se sepa la verdad, cuando hay verdad hay libertad. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a tener un rol muy importante. Obviamente, las instituciones democráticas también deben actuar por los intereses de la ciudadanía, pero creo que el periodismo en eso nunca va a perder su función. De acuerdo, yo creo que el periodismo tiene una función social muy importante. El periodismo tiene la misión de ser contestatario frente a la ciudadanía y el periodismo tiene pues un material muy preciado, un activo muy preciado que es la verdad.
Entonces la verdad debe primar por encima de cualquier interés, ¿no? Entonces, tener el privilegio de hacer estos trabajos periodísticos y que resulten en libros o que resulten en grandes investigaciones y que a priori esto tenga una consecuencia en el esclarecimiento de la verdad, en la memoria de un país, pues eso debe ser una tarea muy gratificante para los periodistas. Yo creo que, pues básicamente nuestro activo es ese, la verdad, y equilibrar y encontrar la verdad a la luz del equilibrio de las fuentes y de la y que sea no el unifuentismo, y que necesitamos que siempre estén todas las caras de la moneda en nuestras investigaciones, porque es que, o si no, nos quedamos haciendo pues digamos que una divulgación de una verdad que no es verdad, porque es una verdad a medias, porque si la verdad no es contada a la luz de muchas fuentes, de muchas voces, pues es una verdad mentirosa, o sea, no es verdad. Aquí hay otra pregunta también muy interesante, es que dice, ¿qué diferencia hay entre la investigación periodística de Abril Oscuro, de Oscuro Abril, y otras investigaciones sobre el mismo tema? ¿Qué diría usted, Sandra? Bueno, y lo que hace muy distinto a Oscuro Abril es que del 19 de abril de 1970 no hubo nunca una investigación sobre las irregularidades que sucedieron en torno a esta fecha. ¿A qué me refiero con eso? A que si hubo o no manipulación de la democracia, a que si hubo realmente, se perpetró un fraude. Finalmente, las autoridades electorales y el gobierno de turno no tomaron cartas en el asunto. Entonces, esto pasó como sin pena ni gloria, una fecha tan importante de la cual incluso utilizó como pretexto el nacimiento de un grupo armado como el M-19 y no hubo explicaciones. Y acá a nadie le dijeron nada y acá dejaron al pueblo como en llamada de espera. Entonces, si nosotros pudiéramos irnos al pasado y entender, o sea, el ejercicio de Oscuro Abril fue como entender el contexto a la luz de los protagonistas y a la luz de las personas que vivieron esa fecha. Y entonces eso la hace completamente diferente quizá a las elecciones o al presente electoral que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el proceso y porque la actividad electoral ha cambiado, ha mutado. Sí, hay vicios electorales. Sí, aún vemos todo este tema que Jimena seguro se los comentará más a fondo. Por supuesto, están siempre las elecciones, siempre son como presas de mucha exposición y son vulnerables frente a muchos vicios políticos y muchos vicios electorales. Pero lo que hace diferente al 19 de abril con respecto a las actuales, al actual aparato electoral, es que en esa época no hubo nada, no hubo nada. Hubo un silencio absoluto, hubo oscuridad y hubo, pues digamos que la permisión de muchos actos que dejan mucho que desear sobre cómo se hacía la política en ese entonces y quiénes eran los que estaban detrás del establecimiento y de quienes elegían quién iba a seguir en la presidencia de la República, quién iba a ser el siguiente sucesor. Entonces, eso es lo que hace distinto esta fecha con respecto a nuestro presente. Yo también creo que la hace distinto porque el abordaje siempre había sido desde una posición interesada, desde una posición política. Entonces, había sido el ministro de gobierno de la época, por un lado, haciendo una defensa cuando lo hizo a finales de los 70. Después, nuevamente en el 95, publicó un libro también porque Misael Pastrana Borrero hizo unas declaraciones controvertidas sobre su rol en las elecciones. Entonces, él salió a decir, no, yo también me voy a defender y entonces voy a contar lo que sé del fraude. También María Eugenia Rojas publicó un libro, también muy desde la perspectiva, obviamente, de su familia. Entonces, nosotras queríamos, porque realmente es una mirada desinteresada, partió de un ejercicio meramente académico que se volvió periodístico, y queríamos, sentíamos como una deuda, una obligación con nuestros papás, mamás, abuelos, de poder como darle un poquito descanso a esa intriga
a esa suspicacia de qué era lo que había pasado en ese momento. Entonces, por eso tratamos de hacer una juiciosa secuencia testimonial, tratamos también de corroborar datos de la Registraduría Nacional y pues algo que puntual que sí es muy inédito son las declaraciones del expresidente Alfonso López Miquelsen, porque él había hablado en el pasado, pero no con este nivel de detalle. También las declaraciones del hijo del presidente de turno, Carlos Lleras de la Fuente, habló de una forma, siempre lo digo, sin tapujos. Él no se había referido al tema de este modo y también la forma en que lo cuenta el mismo Juan Gozaín, que por ahí a alguien le gustó mucho esa parte, nos decían los comentarios, y también la parte de Germán Castro Caicedo es muy rescatable porque se había dado como desde las distintas esquinas políticas la narración, pero no se había mirado también el rol del periodismo en qué había hecho o no para mostrar lo que estaba sucediendo en su momento. Y nos parecía que era una pieza clave y creo que eso hace la diferencia y ese es el valor agregado del libro para que le echen una ojeada y nos cuenten cómo lo ven. Dime si uno pudiera hacer un símil entre lo que significaba esta investigación para nosotras, que sí inició como un tema académico y se convirtió en otro tema y se materializó a un libro. Pues yo creo que es como ese corazón delator de Edgar Allan Poe que nos decía, oigan, esto está latente, esto sigue, esto puede funcionar. Yo creo que a nosotros nos pasó eso. Yo creo que nosotros escuchamos ese pálpito que decía, sí. hay que publicar, hay que continuar con esta investigación. Y creo que esa fue la tarea, finalmente. O sea, el brinco a publicar, a hacer de esto un libro, fue como la decisión de definitivamente de un poco de calmar esas ansias, de calmar esas dudas que no estaban satisfechas ni para nosotras, ni para nuestra generación, ni para la generación de nuestros papás y abuelos. Entonces yo sí creo que eso es como si uno pudiera hacer algo como un símil de la sensación que nosotras teníamos al respecto, yo pensaría en eso, como en el corazón de la torre. Sí, de acuerdo. Otra pregunta, Princesa Feminista, dice, cuéntanos alguna anécdota del tiempo de estar enclaustradas escribiendo juntas. Una buena pregunta y me gusta el término de enclaustradas porque sí, en muchos momentos fue así, de estar enclaustradas en café, de estar enclaustradas en bibliotecas, de estar enclaustradas en la hemeroteca, de estar enclaustradas fines de semana en que a veces realmente los sábados decíamos, oiga, toca cogerla suave en la noche porque tenemos que madrugar, ir a la Julio Mario Santo Domingo, o tenemos que hacer una entrevista. Por ejemplo, la entrevista a Antonio Navarro fue un domingo en la mañana y así sucesivamente fueron muchos los casos. ¿Usted cómo vio eso, Sandra? Y no, pues yo ya sentía que veía a Jimena todos los días de mi vida, o sea, que ni para qué nos despedíamos. Y al otro día es muy temprano. Eso lo vivimos en la época, fue como pasar la época de la universidad al presente, pero al presente ya con nuestros trabajos, al presente ya con unas responsabilidades en las que teníamos unos horarios pues laborales muy puntuales y después de esos horarios laborales nos reuníamos, trabajábamos hasta tal hora, trasnochábamos, luego al otro día seguía la rutina y así sucesivamente los fines de semana. Entonces, bueno, yo creo que si no estuviéramos tan de acuerdo, Jimena y yo, seguramente no habría sido tan digerible y tan posible este trabajo a cuatro manos. Porque sí, no es una tarea fácil, es como más nos concentramos en la finalidad y nos determinamos en el fin que ponernos a discutir sobre minucias, sino no, lo que decíamos era, acá traemos unos argumentos muy poderosos, digamos que démosles un hilo conductor a esto y las dos siempre estuvimos como de acuerdo, en páginas y de cosas muy tontas. Sí. Decía, pero que no. Y ella me decía, pero que sí. Y yo, pero es que no puede ser. Bueno, pero literalmente. En descripciones, que es lo peor, eran descripciones, entonces, no eran cosas de fondo.
no cosas de fondo, eran cosas de forma y realmente fueron cosas muy banales. O sea, nunca entramos en contradicción en algo que fuera muy poderoso para nosotras. Entonces, Sí. yo creo que ese entendimiento mutuo, el que yo entienda en su forma de ser a Jimena y que ella me entienda a mí en mi forma de ser, porque somos radicalmente distintas, pues nos hizo convivir de una manera agradable este tiempo y nos hizo llevar a buen fin y cumplir con los tiempos de nuestra editorial, porque también Sí, ellos, esa parte. nosotras teníamos que ser muy rigurosas con los tiempos porque ya se venía la feria del libro y pues los tiempos de una editorial son clarísimos. Los cierres son los cierres, en las editoriales, en los medios de comunicación, en todo lado. Mm. Entonces como que sí teníamos que ser muy juiciosas, muy rigurosas y este ejercicio fue muy positivo, yo creo que para las dos. Sí, hablando de la Feria del Libro, lo que pasa es que inicialmente este libro se iba a lanzar en la Feria del Libro y iba a ser algo presencial. Quizás no estaríamos hablando con ustedes en este momento, sino que hubiese sido todo presencial, pero pues con el contexto del COVID no fue así. Entonces, pero los tiempos que tuvimos de entrega era pensando en que se iba a lanzar en la Feria del Libro. Si bien fue una investigación periodística que duró 15 años con interrupciones, la verdad, la escritura final sucedió el año pasado. Entonces, a eso se refiere Sandra con esos tiempos. Yo creo que también hablando de anécdotas, una que siempre vamos a acordar es que con Samuel Moreno Rojas, el hijo del general, Hace él 15 no años. tenía tiempo, hace 15 años, no ahorita porque pues, está en la cárcel, pero hace 15 años nos tocó entrevistarlo en su camioneta. Él iba de la 26, creo que hacia el norte, Sandra, no me acuerdo Sí, bien hacia dónde iba. sí, cogió por la Y 30. cogió por la 30. Y él iba con muchos escoltas. Y él nos dijo, si están de acuerdo en que hagan la entrevista en ese momento, móntense. Y pues la verdad, a mí me dio susto, yo creo que usted también, porque eran muchos escoltas. Entonces yo nunca había estado en un ambiente así. Y pues era emocionante, pero a la vez era como una cosa rarísima. Pero bueno, y salió la entrevista bien, fue corta y sustanciosa, como dirían los papás. Entonces, esa es como una de las grandes anécdotas que tenemos. La otra, y Sandra también la puede contar, es, si bien no entrevistamos a María Eugenia Rojas en su casa, sí logramos ir a la casa y pues fue como viajar en el tiempo, Sí, ¿cierto? sí. O El sea, olor cuente cómo era la característico de casa. la casa, una casa que siempre vimos en fotografías, en la prensa, cuando esta gente, pues digamos, cuando la familia Rojas estuvo sitiada ahí en su propia casa. Y todo eso lo veíamos desde los medios de comunicación de ese entonces, vimos muchos videos después vimos a Samuel Moreno emitiendo, queriendo hacer un juicio a los 25 años de las elecciones del 70 y todo fue transmitido en esa casa. Entonces esa casa tenía un enigma, pues una Mm. cosa impresionante. Entonces nosotros éramos como, caramba, conocer esa casa para nosotras sería fantástico. Entonces ya les contamos la anécdota de que finalmente no pudimos entrevistar a María Eugenia Rojas porque su esposo enfermó y ella tuvo que salir de emergencia con él ese día. Pues por fortuna los asesores y pues personas colaboradoras de la familia nos permitieron entrar a la casa. El olor de la casa, la arquitectura, la pintura que había y había una escultura Jimé, ayúdenme, se me fue, De Don del Quijote, Quijote. de Don Sí, el Quijote, Quijote. gigantesca. Entonces Gigantesca. era como una cosa tan característica que era como en realidad uno sentía una energía bien particular en esa casa. Entonces sí fue muy emocionante para nosotras como ver Mm. todo eso de alguna forma. Sí, y Vivirlo después de tanto tiempo. había un cuadro grandísimo de Rojas Pinilla, gigante, un retrato gigante en ese estudio. Sí, o sea, yo creo que es de esas cosas que nunca se nos va a olvidar. Y como todo, lo que usted dice, el olor, la decoración de la casa. No pudimos hablar con ella, además que era muy curioso porque nosotros allá viven muchos viejitos, acá entre nos, no mentiras, viven muchos adultos mayores. Entonces, habían varias señoras ya de edad y
subían, bajaban, como que salían, como que entonces nosotros éramos como mirando, ¿será que es ella? ¿Pero quién será? Si es ella. Sí, Y total. cuando salimos, la mamá de Sandra nos estaba esperando en el carro y nos dice, sí, yo la vi, ella salió y salió con Samuel. Y nosotros, pero ¿cuál era? Pero yo, o sea, no la alcanzamos a ver. Y Sí. entonces siempre, yo creo que hasta seguirán los años de los años que tendremos esa inquietud de conocerla. O sea, va a ser una cosa, yo creo que yo he soñado con ella porque era tanta la ansiedad de, por favor, que nos dé la entrevista, que era, o sea, todos los días decíamos, crucé los dedos, que no la dé, por favor, por favor. Y bueno, esa es la Y sí historia. tenemos que decir que la familia Rojas nos ayudó mucho con mucho material videográfico, fotográfico y documental para algunas partes del libro que sí nos hacían falta. Y finalmente, pues a la luz del archivo de ellos, pues pudimos como llegar a otro material al que no teníamos acceso ni siquiera en las bibliotecas Sí. del país, etcétera, etcétera. Entonces ellos sí realmente se portaron muy bien. No pudimos obtener el testimonio de María Eugenia, pero realmente se portaron muy bien. Jimena, mire, yo alcancé a leer un comentario de alguien que dijo, usted, hay una canción de la Napo que aparece en el libro, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, entonces esa sí la tengo que responder yo. Obviamente. Resulta que la tía de mi mamá, o sea, mi tía abuela, era una disidente de la Napo furibunda, furibunda. Y entonces fue compositora de muchas de las canciones de la Napo en su momento. Yo no tenía ni idea, sencillamente haciendo esta investigación llegué a esa persona y ella, a la luz de una canción de Antonio Aguilar que se llama La Martina, compuso una canción muy diciente para nuestro libro que a la luz, como les digo, del ritmo de la Martina, pues decía algo así, no, yo tengo que entonar esto, pero esto me perdonan las personas, yo canto en el baño y no canto en ninguna Y otra no parte más. más. Pero para que ustedes alcancen a dimensionar, era algo así como, el 19 de abril, antes del amanecer, gritábamos todos juntos que con Rojas al poder. Ninguno se imaginaba lo que nos sucedería, que nos robaran los votos en la registraduría. María ¡Bravo! Eugenia por la tarde valiente, la capitana, fue a recobrar ese triunfo que había obtenido su padre. Carlos Lleras y Pastrana tuvo mucho que pensar, apresó la capitana para podernos callar. Bien, bravo. Pongan sus Fue, al- comentarios a la canción de Sandra, que era fue el algo así, sentimiento de los el, senti seguidores en su momento. el Ante, sentimiento de la decepción de los seguidores de la NAPO que veían en el general Gustavo Rojas Pinilla, pues la opción para salir del Frente Nacional y para una opción distinta, finalmente, era una cosa distinta. Entonces, pues sí fue una sensación de, mucha, de mucha decepción, de mucha tristeza para mucha gente, según lo que narran todos. Y me pues, perdonan la mala voz que tengo hoy. no, salió lindo, salió lindo. Yo que la he escuchado en distintos escenarios, salió. No, mentiras. Eh, bueno, para los que siguen sintonizándonos, estamos hablando del libro Oscuro Abril, que trata de las elecciones, una de las elecciones más controvertidas de Colombia, de las elecciones que sucedieron en el 1970. Se jugaba la presidencia Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Y quedaron muchas dudas, muchas suspicacias sobre este hito político y este libro, mediante una secuencia testimonial y también datos de la Registraduría Nacional, busca esclarecer el hecho. Hay otras preguntas un poquito más duras que se las voy a dejar a usted. Una Suéltemelas. corchadora que me gusta. Pero así como hay periodismo independiente, ¿cómo ven en ese periodismo estilo Semana o Fox News en Estados Unidos?
Bueno, no personalicemos las críticas, pues digamos que este no es un escenario para personalizar las críticas. Las líneas editoriales de los medios de comunicación son líneas editoriales respetables y pues allá ellos y su aparato, pues digamos, financiero, cómo se involucran o no con el unifuentismo, polifuentismo o cómo hacen realmente estas investigaciones. Yo creo que en particular hablo de Semana porque digamos que de Fox no tengo muchas referencias, de Semana sí. Pero creo que Semana ha hecho unos trabajos de investigación muy poderosos. Algunos de sus periodistas son bastante, pues digamos, críticos con respecto a muchas investigaciones, con respecto al gobierno de turno, con respecto a lo que se esté, en lo que se quiere involucrar finalmente el medio. Pero no podemos olvidar ni dejar de lado que los medios de comunicación son empresas con intereses. Detrás de esas empresas mediáticas existen grupos pues, económicos y no podemos tapar el sol con una mano. Y hoy en día sí que en Colombia, digamos que está muy muy abrazados los medios de comunicación y ya hablo en general de esos grupos económicos que están detrás y que de alguna forma determinan las líneas editoriales de los medios. Es una lástima porque hacer periodismo libre debería ser pues digamos que un camino bastante certero de la sociedad como tal, tener el privilegio de gozar de un periodismo libre y de un periodismo sin tapujos y en el que se puedan decir las cosas sin necesidad de lanzar balas con las palabras, porque es que también estamos yéndonos a extremos. Por un lado tenemos medios de comunicación que hablan a la luz del unifuentismo o que tienen pues intereses políticos y económicos muy fuertes, y por el otro lado hablan los medios independientes que no lanzan balas, pero con sus argumentos y con su quehacer, digamos, también sí están ofendiendo a muchos. Entonces yo pienso que hacer periodismo rico y lleno de fuentes y periodismo investigativo y realmente constructivo para la sociedad debería ser un derecho de nosotros como ciudadanos. Y no lo digo como periodista, sino lo digo como ciudadana. Y pues sí es triste el panorama, realmente. Eso lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Colombia, lo estamos viendo en Latinoamérica muy fuerte. Y vemos que a los medios los han abrazado los grupos financieros y la verdad ha quedado en entredicho gracias a eso. Entonces, pues yo solo soy esperanzada, yo siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío, pero porque esa es mi forma de ser. Y pienso que justamente trabajos como estos son un oasis en medio de la ración de horror y la ración de las mismas cosas de siempre y las mismas críticas de siempre y las posiciones recalcitrantes y súper difíciles de conciliar, entregan en nuestro presente. Pues siento que estos libros, siento que estos trabajos periodísticos, siento que hay un trabajo documental periodístico también importante que están llevando a cabo muchas personas, pues enriquecen al periodismo y son un oasis para uno como periodista, porque le brindan esa posibilidad de poder tener voz sin necesariamente estar atacando directamente a algunos. Sí, yo creo que ahí el tema estamos en un momento en el país ahora más que nunca de una polarización muy grande y cómo los medios ayudan a que haya un diálogo ciudadano o que hayan como esas posiciones tan contrastadas y que no sean, digamos, como punzantes y como dice Sandra, como de alguna forma armas discursivas. Eh, en el caso de Fox, yo no sabría, digamos que hay que también tener contexto y yo no sé mucho de la historia del periodismo en los Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que sí hay casos eminentes de que no hay unifuentismo, no hay multiplicidad de perspectivas y por lo poco que he visto, eso también está pasando en Estados Unidos en algunos casos.
Em, entonces, y también pues un tema, un ejercicio muy propagandístico. ¿Qué es lo peligroso de eso? Y creo que lo he dicho en otros espacios, es que al ser un ejercicio tan propagandístico, pero que se presenta como algo imparcial, pues se está engañando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero, por ejemplo, en el caso de los 70 era muy parcializado el tema, no tan parcializado que ni siquiera hicieron investigación rigurosa, pero sí eran muy frontales respecto a sus intereses. Entonces, uno ahí se pregunta, ¿qué será mejor? Que digan de frente, oiga, yo estoy apoyando esto, estos son mis intereses, o que se presenten como imparciales cuando realmente no lo son. Entonces, esa es una reflexión que siempre nos ha quedado del libro. De acuerdo. Eh, y también yo creo que lo otro, y también es esperanzador, es que con el paso del tiempo, por ejemplo, desde los 70 hasta acá, han salido realmente medios independientes, no habían tantos, distintas formas de financiación, distintas a las tradicionales de la pauta, o que sí están ayudando a que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas gracias a los medios. Eh, y eso también creo que es el caso de Estados Unidos. Leía el otro día que es la primera vez que el New York Times en su versión digital tiene mayores Supera. ingresos que el impresos y es por la calidad de las investigaciones que hace. De hecho, el New York Times fue el que destapó nuevamente temas con los falsos positivos en Colombia. Entonces, yo creo que lo que hay que saber bien es de dónde escoger, qué medios leer. Es un reto porque sí digamos que hay unos intereses económicos y políticos puntuales, ahorita más que todo, como dice Sandra, económicos, pero también hay otras alternativas en cuanto al periodismo. Jimena, Bueno, princesa feminista, hizo un comentario y nos dice, se nos va a cortar en un rato, eso es verdad, a las 7 en punto, ay, a las 8 en punto sí, esto se corta, entonces para que tengamos en cuenta. Y lo otro es que ella dice, ¿a qué periodistas admiran? Esa pregunta me parece súper linda. wow, wow. ¿Quién empieza, usted o yo? Bueno, mi lista no es muy larga. Eh, mi lista no es muy larga. Yo admiro profundamente al prologario de este libro que se llama Jorge Cardona Alzate. Para mí ese señor es un mentor y para mí ese señor es una inspiración todos los días, creo que de mi vida. Entonces le debo admiración, le debo cariño y lo considero como un gran amigo. Creo que me gustan mucho los periodistas de vieja data. Me parece que hacían un trabajo loable, respetable, lindo, y creo que a un Germán Castro Caicedo, no solo porque estén en el libro, sino porque he leído sus libros, porque entiendo su quehacer y entiendo sus procesos creativos, me gustan mucho. A mí, Juan Gosaín, y mire que son muy distintos, Juan Gosaín me gusta mucho, Germán Castro Caicedo me gusta mucho. Actuales me gusta Ricardo Calderón, me gusta Caray. mucho Ricardo Calderón, me gusta Yolanda Ruiz, me gusta que es una mujer fuerte. Eh, ya. No, no, Me no, acá gusta, está. me gusta Yolanda Ruiz y ahí le tengo mucho afecto, pese a que hace mucho tiempo no hace producto como tal periodístico, pero siento que tiene un potencial gigantesco. Alejandro Santos Rubino, le tengo mucho afecto y lo respeto mucho. Hay otro tipo de periodismo que me gusta, un periodismo como más acronicado de pronto, pero me gusta mucho lo que hace Mauricio Silva, me gusta mucho, me gusta lo que hace también Ricardo Silva cuando escribe y me gusta a veces la irreverencia de un Adolfo Sablé, por ejemplo. Me parece Eh, simpático, me divierte, me entretiene, es otro tipo, son otros enfoques, pero son personajes que me entretienen, la mayoría hombres, quisiera que hubiesen más mujeres, pero no, en mi lista no. a mí me pasa, el top de mis listas son mujeres, pero porque yo tengo un grado como de identificación
como que yo quería pensar que uno como mujer sí se podría adentrar más en el oficio, porque todavía las salas de redacción son predominantemente compuestas por hombres, entonces era importante como sentir esa inspiración en una mujer. Me encanta María Teresa Ronderos, creo que hizo muy buen trabajo en Verdad Abierta cuando había un vacío de las narraciones del conflicto y digamos que su propósito fue análogo al de nosotras en el sentido de ese vacío que veíamos con este hecho. Eh, y creo que su investigación también periodística es implacable. Me gusta mucho Alma Guillermo Prieto, que es una periodista del New Yorker, que esto, además de hacer investigaciones que le dan sentido a la cotidianidad de Latinoamérica, también narrativamente es muy poderosa. A nivel de la narrativa, me gusta mucho Alberto Salcedo Ramos, que acá hacemos una cuña que vamos a estar hablando con él en un evento de Ecoandinos. También Mauricio Silva es un gran mentor. Cuando pues, escribí en Bocas, le tengo una admiración profunda. Y bueno, la lista puedo continuar, pero entre los que están como en la cabecera en este momento serían esos. Ya se nos va a terminar la transmisión. Aquí me están enviando mensajes desesperados diciendo que ya nos vamos a quedar sin transmisión. Muchísimas gracias por sintonizar. Muchísimas gracias por el interés en Oscuro Abril. Nos pueden seguir escribiendo en Instagram en mjimpc y en Sandrate 256. En Twitter, eh, en Instagram, también estamos en Facebook. Por favor, todos los comentarios positivos, no tan positivos, todos los recibimos desde que sean constructivos. Para nosotras eso es un material muy importante para nosotras, para nuestros próximos proyectos, para lo que vayamos a hacer más adelante. Entonces, con todo el cariño lo recibimos. Gracias por estar con nosotros, gracias por siempre apoyarnos y pues nada, Oscuro Abril es de ustedes más que de nosotras. bueno, y también nos pueden decir qué libro les gustaría, qué temática o qué libro les gustaría escribir. Nos encantaría escuchar sus comentarios. Muchas gracias y feliz noche. Chao.